Bueno, bienvenidos a este tercer día del devocional 21. Hoy traigo un tema que yo sé que les va a gustar mucho. A mí me encanta porque es un tema que habla de algo que a todos nosotros nos apasiona bastante y es el tema del crecimiento. Eh, ajá, nosotros nacemos, nos reproducimos, morimos, y ya nosotros sabemos cómo va esa línea, ¿verdad?, de comportamiento en el ser humano. Pero básicamente hoy yo traigo una reflexión muy linda porque en Navidad eh, siempre surgen allí todos esos auto, autoobservadores. Y esos autoobservadores tienen que ser muy objetivos, esos autoobservadores tienen que tener unas bases muy importantes para poder hacer ese análisis. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros antes de establecer algún tipo de crítica, juzgamiento o incluso alguna herramienta, ¿verdad? Para nosotros mismos, tengamos como base que es verdaderamente el crecimiento para Dios. Lo podemos ver en la palabra cuando hay muy poquitas cosas que hablan de Jesús cuando era niño. Pero en lo poquito que encontramos en la palabra, podemos darnos cuenta que nos relatan de una persona que a muy temprana edad ya gozaba de mucho entendimiento, de mucha sabiduría, de mucho carácter. Sí, sus posturas eran ya totalmente definidas frente a, o sea, tenía convicciones férreas. Y esto es muy importante observarlo en el proceso del crecimiento. Yo sé que les va a encantar lo que les voy a contar hoy porque es algo que a mí, o sea, es un tema que para mí es muy importante y a veces me siento un poco frustrada, se los tengo que confesar, cuando tengo frente a una persona que de repente se niega, ¿sí?, a reconocer ciertas cosas de sí o a querer ponerse una autoimagen diferente a la que realmente tiene o una autoimagen que cree que los demás tienen, porque eso hace parte del crecimiento emocional y espiritual. Por ejemplo, nosotros conocemos niños o adolescentes que son sumamente maduros, son pelados que uno dice, caramba, este pelado, ¿qué? O sea, ¿dónde saco eso? Mira que, como te digo yo, carácter establecido, convicciones férreas, posturas muy maduras, muy parados en lo que realmente consideran su criterio frente a la vida. Ahora, conocemos personas adultas que son muy infantiles, o sea, que son muy inmaduras, que tienen unos comportamientos que uno dice como, oye, ya tienes 25, ya tienes 30, ya tienes 35, pero resulta que en el camino a nosotros también nos han hablado mucho del niño interior, del niño interno, de ese niño que debemos sacar. Una cosa es que nosotros como esencia debemos, por eso les digo, el proceso de la estructura objetiva de nuestra autoimagen para ese crecimiento, porque nosotros definitivamente debemos mantener un gozo, una alegría, y en estos días justo hablaba con mi mejor amiga que está en este devocional y de hecho no he terminado de escuchar sus audios porque yo me tomo el tiempo de analizar muy bien lo que ella me dice, porque sé que las cosas que me las manifiesta primero con todo el amor del mundo, por segundo, desde esas posturas maduras frente a, no me estoy parando en posturas ni religiosas, ni humanas, ni muy emocional, ni muy humano, pero venga, yo creo que puede ser por acá. Y hablamos del tema de la esencia, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, yo siempre fui una niña muy alegre, una mujer muy alegre, una persona, pero he tenido etapas en mi vida donde eso como que se bajonea. Bueno, en mi última etapa eso no se bajoneó, eso se apagó. Y ahí es donde uno empieza a analizar, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Sí, cuando nosotros llevamos eso a la palabra de Dios nos damos cuenta si es una situación de lejanía con Dios o si es una situación de crecimiento espiritual. Qué importante esto. Entonces, hablando ya en materia, les voy a decir, el versículo de hoy lo escogí porque quiero que tengamos muy presente algo. El crecimiento es algo que Dios trabaja en nosotros, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo. Una persona quiere dejar algún tipo de adicción y a voluntad propia no es tan fácil, pero no es imposible,
¿sí? Sin embargo, cuando esta persona deja algo, normalmente lo reemplaza por otra cosa, es decir, no lo dejó, lo reemplazó por otra cosa, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos tenemos una raíz espiritual innegable, totalmente innegable. Y podemos entender que hay personas que son ateas o hay personas que no tienen una relación con Dios o hay personas que tienen algún conflicto con Dios, pero finalmente todo está ligado a un vacío espiritual que se va a llenar con diferentes cosas, ¿sí? Y por supuesto que existen muchas cosas para llenar esos vacíos, pero por supuesto, ahora que yo te diga que va a encontrar esa persona ese crecimiento que tanto anhela, llenándolo a punta de un montón de cosas que no son esa pieza que encaja originalmente con el vacío, pues obviamente no lo van a lograr. Ejemplo, una persona llega a una edad donde dice, yo lo único que quiero es paz, tranquilidad, yo lo único que quiero es llegar a mi casa, que mi familia esté bien, que todos estén sanos, que estén unidos, ta, ta, ta. Otros que dicen, ay, yo lo único que quisiera es tener una estabilidad económica, laboral, que a mis hijos no les falte nada, ahora si no tienen hijos, poder, no sé, servir, ser un buen médico, ser un buen comerciante, ser un buen papá, ser una buena mamá. Bueno, cada quien tiene ese quiero ser bueno en. Cada quien tiene ese quiero ser grande en. Cada quien necesita crecer en algún aspecto de su vida, pero si no se crece con el permiso correcto, pues no se crece. Mira, yo conocí a mi esposo y varias personas conocen esa historia en un proceso de crecimiento personal y era muy chistoso porque sinceramente, aunque habían cosas demasiado poderosas, convincentes y cosas que hoy en día yo digo, eso es verdad y eso yo lo defiendo y eso es lo correcto y eso me parece, yo le decía a mi esposo, en las cosas que yo me he parado y he dicho, eso es cierto, yo lo puedo mostrar en la Biblia. ¿Sí? Son cosas que tienen argumento bíblico, que tienen argumento espiritual, no son ni pertenecen a invenciones humanas, ni a creencias humanas o a cosas del crecimiento personal, ¿sí? Ahora hablemos del crecimiento económico, de todo lo que hablamos en el capítulo pasado y lo que vamos a seguir hablando en otros capítulos. Si tiene un sustento bíblico, si tiene un sustento frente a lo que Dios nos ha enseñado, entonces nosotros tenemos que entrar a analizar y hay cosas demasiado positivas, pero también entra ya la parte del crecimiento personal del yo, de la egolatría, del ego, del yo puedo, yo soy capaz y lo voy a lograr. Aquí mi esposo no vea esta parte del video porque mejor dicho, pero es la verdad, es pura egolatría frente a algo que muchas veces no vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no es nuestra decisión, es la decisión de Dios. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, oye, pero yo hago y no lo consigo. Mira, yo he ido a estos cursos, he ido a donde este chamán, mejor dicho, han ido hasta donde los brujos, han prendido 50 velas, 40 varitas de incienso, queman palo santo, lo que quieras. Mira, yo todas me las sé, todas. O sea, yo creo que en esta vida, Dios mío, ¿qué es lo que yo no he conocido? Y al final del día llegan y dicen, pero nada, la cosa está bailas. Esto sucede por este versículo, segunda de Timoteo 1:9. Bueno, no sucede por este versículo nos explica por qué sucede. Segunda de Timoteo 1:9 de la Nueva Versión Internacional nos dice, pues Dios nos salvó, ojo, y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Mira qué tan importante, no por nuestras propias obras. Es decir, nosotros no vamos a ser salvos ni santos por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque es importante que nosotros entendamos algo. Si, por ejemplo, yo voy y voy a coger un libro y me lo voy a... un libro que no tiene nada que ver con la vida cristiana, un libro que yo voy a coger para
estudiar X cosa. Bueno, yo les voy a hacer aquí publicidad política no pagada. Pongo un ejemplo, los libros de Marian Rojas, se los recomiendo, son 3 espectaculares esos libros. Yo cojo esos libros porque es que esos libros son muy buenos para el tema del autoconocimiento y también del crecimiento personal, emocional, mental, muy bacanos, ¿cierto? Pero entonces yo cojo esos libros con qué intención finalmente. ¿Para qué yo me voy a leer? ¿O para qué yo voy a ir a ese curso? ¿O para qué yo voy a tener esa cita con ese coach, con esta persona, con esto? ¿Para qué? Porque no he logrado qué. Entonces, cuando nosotros vemos que ese patrón se repite y se repite y se repite y que vuelve la gomba al palo y que incluso hay patrones repetitivos frente a esa emoción o frente a ese vacío o frente a esa falta de crecimiento o frente a ese estancamiento, como lo querramos llamar, que incluso eso lo vivió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi abuelo, o sea, que uno ve incluso que el patrón no solamente sucede en uno, sino que es algo incluso de familia, es aquí donde nosotros decimos, estamos yendo contra la corriente, porque no lo estamos haciendo con un propósito que es acercarnos mucho más a lo que Dios quiere que nosotros logremos. Dice Juan 15:8 de la Nueva Versión Internacional. Mi Padre es glorificado, esto lo está diciendo Jesús, el que nace el 24. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Yo les quiero hablar respecto al fruto. Hay personas que creen que los frutos son cosas tangibles o son cosas que podemos mostrar materialmente. Hay personas que lo ven así. Y yo les voy a decir, el fruto muchas veces, de hecho, cuando estaba escribiendo el capítulo de hoy, yo anoté esto y se lo voy a leer textualmente porque lo puedo explicar sin leerlo textualmente, pero yo les quiero leer lo que yo escribí textualmente porque es algo que surgió de ese momento, de esa conexión, cuando estaba preparando este día para ustedes. El fruto real es aquel que se siembra sin pretensiones, se abona sin espectadores y germina sin intereses. Porque el fruto en nosotros, el verdadero, el real, muchas veces lo ven más fácil otros que nosotros. Resulta que, ¿a qué me refiero yo con esto? Cuando el fruto es aquello que el Señor va a lograr en ti cuando Él ha puesto esa determinación y gracia para que tú seas salvo y para que seas santo. Y yo te voy a decir, hay gente que le tiene pánico a la palabra santidad. Y les voy a dar una noticia, le tienen más pánico a la palabra santidad que a la palabra Satanás. Mira, eso yo creo que deberíamos hacer un estudio mundial y estadísticamente yo creo que tengo la razón. La gente le tiene más temor a la palabra santidad que a la misma palabra Satanás. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de santidad, inmediatamente nos imaginamos al santo, a la monja, al cura, al que canonizaron, al que no comete un solo pecado. Y yo les voy a decir una cosa. La santidad finalmente se logra después de que tú pasas por una cantidad de tablitas en ese puente colgante y tú vas sintiendo que esa tabla ¡prácate! Se partió, pero tú das ese otro salto y llegas hasta el final de ese túnel y cuando volteas dices, qué hueco quedó. Pero nosotros queremos caminar por ese túnel, vea, guácate. En Antioquia hay un túnel que es así, que tiene tablitas. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a ese túnel, yo dije, ni loca me monto esa vaina. O sea, fijo me monto yo y se cae. No porque yo crea que soy salada en lo absoluto. No es la estima que tengo de mí. Básicamente esto sucede porque inmediatamente yo reflejo eso a un tema espiritual. Yo digo, hay personas que para encontrar paz, hay personas que para encontrar crecimiento, hay personas que para decir que son poderosas y fuertes, se mandan de paracaídas, se tiran del puente y hacen un montón de cosas. Y yo te digo, si tú lo quieres hacer porque te encanta la adrenalina, porque quieres vivir una experiencia, porque quieres hacer algo diferente, hazlo. Pero no creas que eso te va a llevar a ningún crecimiento. Mira, el crecimiento literalmente te lleva cuando tú estás frente a las drogas, al trago, a la infidelidad,
cuando tú estás frente a una situación que tienes que hacer en secreto y escondidas, que nadie, que tú dices, si yo le digo esto a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi mejor amigo, me va a decir que estás loco. Mira, y lo hacemos. Entonces por eso yo te digo, realmente tú encuentras crecimiento cuando tú tienes la determinación de decir, yo no necesito ni que me vean ni que no me vean. Con total convicción y determinación, esto no lo hago. Santidad empezamos a lograr cuando nosotros verdaderamente conocemos las ordenanzas de Jesús, cuando nosotros verdaderamente atesoramos a qué vino Él a la tierra. Santidad es cuando nosotros reconocemos que no es por nuestras obras, como decía el versículo, sino que es por su gracia. Pero nosotros estamos habidos, estamos necesitados de lograr esa gracia, de quererla, de anhelarla. Y yo le puedo decir, para cada uno de nosotros va a ser diferente, porque tú y yo no pecamos igual, pecamos diferente. Y entonces Dios tiene que trabajar contigo diferente a como va a trabajar conmigo diferente. Pero yo te voy a decir, si yo me comparo con la Elizabeth de los 18 años, yo te voy a decir, uy, yo soy santa. Mentira, yo todavía estoy pecando, ¿sí? Y peco todos los días de mi vida. Pero ya no hago cosas que hacía cuando yo tenía 18, que con toda certeza y seguridad no eran testimonio para ti sobre mi vida y que definitivamente me apartaban de la gracia de Dios. Entonces es allí cuando nosotros entendemos que con los actos día a día estamos creciendo, progresando en qué. Entonces cuando ya nosotros empezamos a caminar bajo ese crecimiento en la gracia, la determinación, el favor de Dios, nos vamos dando cuenta que sí tenemos un crecimiento espiritual y emocional muy diferente. Y que empezamos a entrar en entornos donde podemos ver también algunas situaciones o algunas personas con otra óptica. Y de repente ya no andamos criticando, de repente ya no andamos juzgando, de repente ya andamos orando por esa persona y ya estamos diciendo, caramba, yo ya pasé por ahí. Yo ya pasé por ahí y yo no sé de qué manera más amorosa, de qué manera más sabia poder decirle a esta persona, mira, el camino es este, por acá, por acá. Inténtalo. De repente vas en carro diferente, vas en bicicleta, vas en yate, vas en avión, pero el camino es por ahí, ¿sí? Entonces, mira qué tan bonito, porque una cosa lleva a la otra. Dice el siguiente versículo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a los otros. Eso es crecimiento. Cuando nosotros decimos, ay, que amen al enemigo, ¿cómo es que dice que la palabra de Dios, que hay que amar al enemigo, ¿verdad? Y uno por dentro como, esos enemigos no colaboran ni un poquito. Bueno, aquí cuando el Señor nos dice, de modo que todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Yo elegí este versículo porque en el proceso de crecimiento nosotros necesitamos maestros. El profesor, los papás, esos coaches que acompañan, entrenadores, los entrenadores del gimnasio. Mira, tantas personas. Finalmente, somos discípulos. Pero, ¿quién es el maestro mayor? Y este maestro mayor, en ese proceso de crecimiento que nosotros necesitamos, nos dice, ámense los unos a los otros. Y uno dice, qué tan difícil es, pero cuando nosotros empezamos a amar con el amor de Cristo, ¿en qué sentido? Yo, por ejemplo, cuando estoy en situaciones muy difíciles que me duelen mucho el corazón, yo digo, bueno, yo no sé si Dios esté mirando a esa persona con su gracia y su favor y que yo, por andar aquí de doña enojona y de doña resentida, pierda yo esa gracia y ese favor. Establezco límites porque sé que me daña, sé que no me daña, y eso hace parte del crecimiento, porque hay personas que dicen que han crecido o que están en un proceso de crecimiento y van y se meten al fuego porque yo lo puedo controlar, porque yo lo puedo dominar, porque yo puedo tener control sobre eso, porque yo sé más que esa persona, porque yo me domino más que esa persona, porque yo soy más madura que esa persona. Y yo te voy a decir, eso no es crecimiento. Eso no es crecimiento. Crecimiento es saber poner límites. ¿Por qué? Porque hay personas que definitivamente nos van a llevar a unos niveles tan bajos donde vamos a decir, bueno, no es que éramos muy sabios y muy inteligentes,
No, nosotros tenemos que entender que Dios tiene que entrar a actuar en muchas de nuestras situaciones en la vida y que yo voy a terminar odiando a esa persona y esa persona va a terminar haciéndome más daño y eso va a terminar en una batalla campal. Pero si yo me atrevo a mirar con el amor de Dios, yo establezco límites hasta que Dios obre en mí y en esa persona, en mí y en esa situación. Eso es crecimiento. No es ponernos en postura de yo sé más que tú, es ponernos en postura de me falta tanto, empezando por esta misión que nos pone el Señor, ame al otro, que yo necesito un tiempo y un espacio para que sea Dios en su infinita gracia y favor el que obre en mí. Dice Juan 8, 31, 32 y este versículo, me encanta, porque dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hombre, aquí le está hablando a los judíos, estamos hablando de aquellos tiempos ya. En aquellos tiempos, no sé, creo que el rollo era más teso con los judíos que ni con los mismos ateos, una cosa así como hoy día. Pero los judíos no creían en eso. De hecho, todavía hay muchos, la comunidad grande de los judíos ortodoxa no cree que Jesús es el Señor, ¿verdad? Entonces, pero mira lo que dice a él: se dirigió a los judíos que habían creído en él. Quiere decir que habían judíos que sí creían en él. Y yo les quiero decir una cosa: aquí habrá muchas personas que creen o no creen, que les parece o no nos parece. Pero yo te voy a decir, el Señor se dirige a ti cuando crees. Si tú no crees, ¿cómo se va a dirigir a ti el Señor? Yo le decía a mi esposo, teníamos una conversación con mi esposo y él decía, bueno, posiblemente esto no se cree porque ya hay una afectación ahí en el corazón y la cosa. Y yo te voy a decir una cosa: Dios viene a restaurar en tu corazón una herida que Él no causó, pero Él está dispuesto a restaurarla. Pero tú tienes que creer. Porque si tú no crees, entonces Él cómo se va a dirigir a ti. Y si Él no se dirige a ti, pues tú no eres su discípulo. Y si tú no eres su discípulo, inmediatamente tiene que haber un proceso de estancamiento. Y en ese proceso de estancamiento nosotros como seres humanos somos súper brillantes e inteligentes para buscar otros métodos de crecimiento. Y todos son perfectamente válidos en el sentido de todos los podemos hacer. El Señor no nos está diciendo no hagas esto, no experimentes esto, no. De hecho, hay personas y testimonios gigantes de personas que han probado diversos métodos y finalmente terminan diciendo Jesucristo es el Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Este es el resumen de todo lo que yo te estoy diciendo. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirnos es justo lo que yo te decía. Es que no se trata de nosotros. Hoy en día las nuevas enseñanzas es empoderarnos más a nosotros mismos, tener un empoderamiento sobrenatural sobre lo que nosotros mismos somos capaces de lograr y somos capaces de alcanzar. Pero esto es una total falsedad, porque al final del día yo le puedo decir una cosa: yo conozco un montón de gente que incluso están enseñando a otros, están mostrándole a otros y llegan a su casa y su propia vida es un desastre. Entonces llega gente que dice, es que son incoherentes, es que predican pero no aplican. No. Simplemente se trata de querer hacer las cosas con nuestros propios métodos y con nuestro propio conocimiento y entender que el crecimiento se va a lograr por la gracia infinita y la determinación de Dios en nuestra vida. Pero para que eso llegue, nosotros primero tenemos que creer, segundo tenemos que entender que debemos ser sus discípulos, y para ser sus discípulos, lo que dice acá, deben tomar las enseñanzas del Señor, negarse a sí mismos, tomar la cruz. Y tomar la cruz muchas veces hay situaciones en tu vida que te van a doler, hay situaciones en tu vida que te van a afectar, hay situaciones en tu vida que tú vas a decir, no puedo más con esto, me voy a morir, esto es muy duro, yo no puedo.
Pero el Señor te está diciendo, si puedes, porque Él no nos va a mandar una cruz que nosotros no podamos cargar. Si puedes, simplemente te estoy llevando a un nivel de crecimiento, a un nivel de entendimiento diferente al que tú creías. Hay una frase que no es de la Biblia, pero bueno, es una frase famosa que dice, no es que se haga más fácil, es que te haces más fuerte. Eso se llama crecimiento. Puedes estar atravesando por una situación muy difícil, muy dura, pero ya la tomas de una manera diferente. Eso es cargar la cruz, es buscar el propósito detrás de esa situación que estás atravesando por medio de la gracia de Dios. ¿Qué te quiere mostrar Dios para tu crecimiento? Dice, bueno, este ya es el último versículo, se me va acabando aquí como el tiempo y dice así. Primera de Corintios 1, 28, 29, este es el penúltimo de la Nueva Versión Internacional, dice, no, este es el último, lo que pasa es que lo cogí en dos versiones, una es supremamente pequeña, la Nueva Versión Internacional, y de de la traducción al lenguaje actual, me encantó, yo revisé como todas las versiones, y esta me encantó, y ya ustedes se van a dar cuenta por qué me gustó. Primera de Corintios 1, 28, 29 de la Nueva Versión Internacional, pero la elegí en la traducción al lenguaje actual porque la de traducción del lenguaje actual se parece como a mí. O sea, desglosó de 2 líneas del versículo en la NBI, sacó todo un libro. Dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Pero miren esta explicación tan espectacular que da la traducción al lenguaje actual y dice, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. En la anterior decía, en su presencia nadie puede jactarse. Entonces, mira qué tan importante esto, porque yo aquí voy a hablar directamente a los creyentes, y es que existe un gran número, un sinnúmero de creyentes o cristianos que piensan que llegué yo, y porque llegué yo, aquí está la presencia de Dios. O sea, porque llegué yo, aquí está la sabiduría. Porque llegué yo, está el entendimiento. Porque llegué yo, está el milagro. Sí, porque llegué yo, está la explicación correcta de la palabra. Porque llegué yo o porque te estoy explicando yo, es que tu vida va a cambiar. Pero si nos vamos a los que no son creyentes, a los que no son cristianos, a los que no son católicos, a los que no profesan ninguna otra religión, yo les voy a decir, en el mundo del crecimiento intelectual y personal, lo que abunda es una cantidad de personas con estas posturas. Incluso hay una enseñanza que hasta el sol de hoy yo no he podido con esa enseñanza. De hecho, creo que tuve problemas en el pasado por eso, por dar mi humilde opinión respecto a una enseñanza que decía, es que hablaba mucho de los ignorantes, es que ellos son ignorantes porque porque ignoran esto o porque se comportan de tal manera, entonces tenemos que aceptar, tenemos que amar, tienen ahí un acróstico que yo decía, qué cosa tan absurda, por Dios. Venga, en la palabra de Dios encontramos cuando el Señor llegó y volteó esas mesas allá, y les dijo, casa de víboras y de ladrones. Jesús entonces fue un ignorante por haber hecho eso. Entonces quiere decir que si tú hoy por algún motivo acumulaste, lo que sea, explotaste, te desahogaste, madriaste, mejor dicho, quién sabe qué cantidad de cosas te sucedieron por mal carácter, por no haber tenido dominio propio, por no haber regulado tus emociones, por no haber gestionado tus emociones. Reaccionaste mal, entonces eres un ignorante, no, amor. Lo que eres es una persona que necesita urgentemente ir a un tiempo con el Señor. Sí, ir
de rodillas ante Él y decirle, mira, ¿sabes una cosa? Estoy que mato al perro, al gato, y yo no puedo con esta situación. No, no estás siendo ignorante. Sí, y muchas veces el Señor permite que estas personas gocen de cierta sabiduría y de cierto manejo ante algunos propósitos, hasta algunas situaciones o propósitos, ¿sí? Que le den un manejo donde finalmente se les diga, tenían la razón, pero esto sucede por por la sencilla razón de que el Señor necesita que dejemos de lado ese yo, dejemos de lado el creer que nuestro crecimiento está basado en que yo más sé, yo más entiendo, yo más estudio, yo más conozco, y que nuestro verdadero crecimiento empieza cuando nosotros reconocemos cuánta gracia y determinación del Señor necesitamos en nuestra vida, y para eso tenemos que tener la disposición de ser sus discípulos. Entonces llega la Navidad y ese crecimiento se nos va al piso. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está encaminado en agradar a los demás y no al Señor. Ejemplo número 1, lo que yo te decía, pon límites, pero no los pones porque yo tengo que agradar a ciertas personas y resulta que mi corazón se está dañando, se está dañando, se está dañando, se está dañando. ¿Qué quiere Dios? Que vayas allá donde Él, que Él te dé realmente el conocimiento, la información correcta de cómo manejar esa situación, pero adivina que nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es ponernos en una postura de superioridad y decir, yo voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, voy a tomar este curso, voy a hacer esto y eso porque yo tengo el entendimiento, porque yo tengo la razón. Y justo ahí es donde Dios deja de obrar. Ahí es justo donde Dios deja de obrar. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos va a pasar por el horno de fuego. Es para los que están afuera diciendo, se quemó. Ni siquiera van a decir, se va a quemar. Se quemó. Y te vean desfilando, salir del horno de fuego con más entendimiento, con más sabiduría, y adivina que con más amor en tu corazón digan, pero ven, esta persona estaba en el horno de fuego. Sí, entonces yo quiero que hoy comprendamos eso tan importante en este proceso de crecimiento. Y es de que cualquier situación que en este momento estás viviendo, en esta época decembrina o en tu vida en general, la eleves es al conocimiento del Señor, para que Él te pueda engrandecer a ti frente a alguna circunstancia donde verdaderamente necesites paz y tranquilidad, donde verdaderamente necesites ir a ese pesebre y decir, Señor, tú naciste para hacerme salvo, tú naciste para hacerme santo, y tal vez son 2 palabras que yo todavía no entiendo, que todavía me cuesta mucho creer que las merezco, pero para eso naciste y simplemente yo creo que lo puedes hacer. Y creo que puedo hacer de mi Navidad algo diferente, creo que puedo entrar en una comunión diferente contigo, y que muchas de las fiestas, muchos de los compromisos, muchos de las situaciones que exige la época decembrina pueden esperar un poco, porque tú, Señor, me has esperado mucho. Yo quiero que ojalá este tiempo sea de bendición para ti.